las mesas. Bueno, de un asunto complejo a otro que no lo es menos. Yo recuerdo que hace unos añitos ya, una vez entrevistando a un empresario me dijo: un día tenemos que hablar de la gestión de la edad en las empresas. Y yo fue la primera vez que oí hablar de la gestión de la edad en las empresas y me dijo: no se le presta nada de atención, pero empieza. Entonces empezaba a ser un problema. Euskal Autonomia Erkidegoak hamarkada. La comunidad autónoma vasca afronta una década decisiva. 270.000 personas se jubilarán, pero en los próximos años, pero solo 57.000 jóvenes se incorporarán al mercado laboral. Hablaba de un gap de más o menos 70.000 personas, como poco, entre los que van a retirarse y los que van a entrar. Bueno, pues de eso vamos a hablar en la próxima mesa redonda. Facilitar el acceso al empleo de las personas jóvenes y garantizar que sea un empleo de calidad sigue siendo uno de los grandes retos del mercado laboral, pero al mismo tiempo, por arriba, por encima de los 50 años, la edad se está convirtiendo en otra de las grandes variables discriminatorias por las cuales se encuentran las personas con más dificultades a la hora de acceder o de reincorporarse, sobre todo reincorporarse al mercado laboral. Hurrengo mahai ingurua. Para moderar la siguiente mesa redonda tenemos a Sara Rica, de la Rica Gorizelaya, que es directora de la Fundación ISEAC. Tecnología para el bien común, es miembro del Comité de Expertos del Ministerio de Economía, consejera independiente de Iberdrola, ha sido presidenta de la European Society for Population Economics, del COSME, y miembro de FEDEA, la Fundación Española de Economía Aplicada. Sara les va a presentar y debatir ahora con sus interlocutores. Les invito a los tres a que suban al escenario: Laura Rosillo Cascante y Pablo González Ruiz de la Torre, además de Sara de la Rica, por supuesto. Bueno, pues buenas tardes. Mirar bien lo que son estos chicos, porque yo quiero que se presenten ellos, ¿vale? Como veis, ahí pone lo que son. Yo creo que es interesante, sobre todo, estamos en una mesa de diversidad en una de las dimensiones, que es la generacional. Es un tipo de diversidad del que se habla poco, y yo diría, sobre todo, de la gente mayor se habla poco y no se quiere hablar mucho. Entonces, bueno, que creo que como un tema de diversidad dentro de este congreso era absolutamente esencial el plantear esta mesa. Entonces, yo lo que voy a hacer es, como voy a moderar este diálogo, esto es un diálogo, y quiero que habléis, que intercambiéis. Hemos tenido alguna reunión previa y yo creo que van a decir cosas muy interesantes. Yo creo que Laura primero empieza diciendo por qué tú crees que estás aquí, qué tienes que aportar, por qué la diversidad generacional es importante, si no lo es, un poquito tu visión. Bueno, el futuro es adulto, es senior, ¿verdad? Una de las cosas por las que estoy aquí es porque todos vosotros vais a llegar a mi edad. Yo tengo 70 años y sigo en activo, por supuesto. Y eso es una de las cosas que nos ha traído el siglo XXI. El siglo XXI nos ha traído justamente lo que se llama la longevidad, ¿verdad? Y una percepción de la edad que nada tiene que ver con la del siglo XX. Yo recuerdo a mi madre con mi edad. Recuerdo perfectamente, era una anciana. Y yo acabo de llegar de Palma de Mallorca, esta tarde me voy a Barcelona, la semana que viene estoy en Madrid y a la otra vuelvo a Bilbao, afortunadamente. Quiero decir que en este momento las personas de edad, las personas que tenemos más de 50 años, somos la nueva mayoría, que lo sepáis. Que lo sepáis los jóvenes. Eso lo que quiere decir es que en cualquier empresa y en cualquier organización o colaboramos y nos intercambiamos conocimiento, porque ahora lo que se trata es de crear nuevo conocimiento, no de que yo haga de abuelo cebolleta y os cuente la batallita de hace 20 años, sino de que realmente pueda seguir aportando. Y realmente las personas que se incorporan ahora al trabajo tienen que de alguna manera aportarme aquello que yo no tengo y tienen que colaborar
y tenemos que colaborar e interrelacionarnos para construir el futuro, que es de lo que se trata. Y el futuro nada tiene que ver con el pasado, nada. Por lo tanto, yo soy presente. Yo soy presente y eso es lo que me caracteriza. No creo en las generaciones, creo en los momentos vitales, creo en los ciclos vitales y creo que estoy en mi mejor momento vital, porque es el único que tengo. Comentabas el otro día algo de que la IA es especialmente útil, que a mí me parece muy gracioso. Sí, bueno, esto es otra. O sea, cuando aquello intercambias con personas que, ya digo, llevan menos tiempo que yo trabajando, una de las cosas que yo aporto, que yo puedo aportar, es 3 o 4 cosas que además la inteligencia artificial me está mejorando. Una es la intuición. Tengo mucha intuición porque tengo mucha experiencia. La intuición se alimenta de experiencia. Además, tengo bastante pensamiento crítico, capacidad crítica. Pongo en duda y además hasta riño a la inteligencia artificial, ¿vale? Le pido, por favor, que me diga las fuentes de dónde saca la información, ¿vale? Y en tercer lugar, y también fundamental, es que no es por nada, pero la gente de mi generación inventó Internet. No es por nada. Quiero decir que para mí la inteligencia artificial no ha sido más que un paso más en lo que era mi desarrollo profesional. Pablo, TRIU, cuéntanos un poco. Bueno, yo creo, y lo primero, antes que nada, agradecer a la organización, al Gobierno vasco, por permitir y generar estos espacios. Creo que son muy necesarios y que además que lo que no se habla no se puede resolver. Y a veces nos da miedo, ¿no?, enfrentarnos a según qué conversaciones y a según qué debates complicados. Y yo creo que esto es sano y necesario en un momento como el que estamos viviendo, no solamente aquí en Euskadi, sino en toda España y te diría que en todo el mundo, sin duda alguna. Yo hay una cosa con la que me gusta siempre empezar y es que yo creo que no hay nada más de gente mayor que hablar de gente joven. Y esto es importante porque es curioso, yo que hace poquito cumplía 31 y somos de la misma generación seguramente en cuanto a ganas de vivir, que eso es muy importante, pero la edad es un número contra el que por mucho que nos pongamos en la cara todos los días no se puede luchar. Hay gente que lo consigue mejor que otras, todo se ha dicho, pero es una realidad que el paso del tiempo no se puede frenar y menos mal, porque si cada uno que quisiera frenarlo lo frenara, no sé cómo estaríamos, ¿no? Entonces, esto es importante porque yo creo, y lo decías muy bien antes ahora, ¿no?, antes en esto que comentabas, en el momento como el que estamos viviendo hoy en día, lo que realmente hace falta no es tanto gente joven o gente mayor, sino gente adulta. Y recuperar algo que yo creo que es muy importante en este momento que estamos viviendo, que es el valor de la responsabilidad y sobre todo de la corresponsabilidad. Yo creo que esto es un absoluto tema que poco se aborda porque es un tema muy complicado, hablar de valores, hablar de comportamientos, hablar de lo que está pasando en la sociedad, pero yo creo que el mayor reto que tenemos hoy en día a todos los niveles es garantizar que lo que nos una, que es siempre mucho más que lo que nos separa, y esto es una evidencia que la historia nos la ha demostrado una y otra vez cuando hemos sido capaces de sacar grandes cosas adelante como sociedad, como país, como planeta, como especie humana en general. Creo que el punto más importante ahora es recuperar el valor de la responsabilidad. Y esto es un tema que en los últimos años se nos ha perdido por completo, que además no está de moda, porque el que más grita parece que más importa, y esto es un problema. La gente está centrada constantemente en buscar, o mejor dicho, en tener la razón y no en buscar la solución. Y sobre todo hay personas que de alguna manera están muy cómodas generando y provocando una sociedad basada en la crispación, en el enfrentamiento y en los extremos. Y esto la historia nos ha hecho ver en muchas ocasiones, tanto reciente como mucho más antigua, que nada que polariza, que nada que crispa, que nada que separa lleva a nada bueno. Entonces, el ser humano no es tonto por naturaleza, no lo es, aunque hay alguno que nos ponga difícil creer esto, no lo es. Y por ende, la pregunta que yo constantemente me hago con 31, pero supongo y espero no dejar de hacérmela nunca, es ¿qué más nos tiene que pasar para volver a recuperar lo verdaderamente importante, para no olvidar que en una sociedad en la que nada importa, ¿no?, cuando nada importa, todo vale, y esto es un problema? Y yo creo que ahí es donde está la clave, porque como muy bien decías ahora, y no puedo estar más de acuerdo, separándonos casi 40 años, es que, de verdad, esto de la separación, si yo me llevo bien, y no quiero ponerte año de más porque mi abuela es mucho mayor que tú, pero si yo me llevo bien en mi casa con mi abuela, ¿por qué luego en el trabajo me tengo que llevar peor con alguien que tenga la de mi padre o más que mi padre? Eso no tiene ningún sentido, es una crispación y un entorno de enfado constante
que claramente debe haber 4 que se benefician, porque el resto de la sociedad estamos perjudicados con este tema, ¿no? Entonces, estoy muy de acuerdo que esto ya no va de generaciones, por mucho que haya 400.000 consultoras que se hayan dedicado a lanzar en los últimos años, ¿no? Estudios de la generación millennial, Z, y todos los nombres que se van a seguir inventando, porque yo creo que la gente se siente cómoda, ¿no?, con esos grandes análisis, pero no llevan a nada, más que al encasillar a la gente, hacerla ver que tienen que ser de una manera porque esa es la generación en la que han crecido, y esto es mentira. Hay mucha gente de 50 tremendamente joven y mucha gente de mi edad que está ya para apartarse de la vida. Y esto a mí honestamente me preocupa, porque si con 30 años no tienes ilusión por las cosas, no sé qué te va a pasar con 40. Ya no te digo con 70, con 40. Y yo creo que, desde luego, aunque haya muchos motivos para estar desilusionados, porque el entorno y el percal es tremendo, mires donde mires, creo que ni es el peor momento de la historia de la humanidad, y esto lo avalan los datos, ni nunca va a dejar de haber problemas ni cosas a las que enfrentarnos. Con lo cual yo también hago mucha autocrítica con mi generación, porque creo que tenemos que estar tremendamente agradecidos a nuestros padres y a nuestros abuelos. Nos han dejado, yo creo, que el mejor momento para poder vivir, que eso no significa ni que no haya problemas ni que no haya dificultades, pero cuando se genera este escupir hacia arriba, ¿no?, en mi generación, de madre mía, el mundo que nos hemos encontrado, demos gracias. Porque basta hablar con abuelos de los nuestros para darnos cuenta que lo que ellos encontraron era muchísimo peor que lo que tenemos hoy en día. Con lo cual yo creo que hay que estar agradecidos con nuestros mayores y asumir la responsabilidad que tenemos, que es mucha. Claro, a ver, el tema es que para entender el mundo le tenemos que poner etiquetas, ¿no? Porque si no, no hay manera de que... Y entonces es curioso porque resulta que ahora dicen que la juventud dura hasta los 35, ¿verdad? A mí una persona de 45 me parece un junior vamos, clarísimo, ¿no? Pero no solamente eso, sino que uno entra en la tercera edad a los 65. Y eso es una convención que se inventó un señor en Alemania, ¿verdad?, cuando la esperanza de vida estaba en 67 años. Dice, bueno, a nivel de lo que son las pensiones, 65 años, 2 más y a la tumba. Esto es un chollo, esto es un negocio. Y el tema de los 45 años, otra frontera que se ha inventado y que no tiene nada que ver con la realidad. La OIT, en los años 70 del siglo pasado, decidió que la madurez laboral, que el momento en el que una persona entra en decadencia laboral, es los 45 años, 70 del siglo pasado, ¿vale? Y ahí se ha quedado. Y todos los planes que yo conozco de estímulo de la contratación de mayores de 45, planes de no sé qué, de estimulación del empleo de menores de 30. Bueno, todo tiene que ver con esa etiqueta y eso hace que en nuestra cabeza realmente dividamos a la gente por generaciones, por ejemplo, que es lo que decías. Yo no creo en las generaciones, por supuesto que no, pero hay una cosa clarísima y es que ¿a quién conviene enfrentarnos? ¿A quién conviene que de alguna manera haya una lucha generacional? Pues, entre otras cosas, está clarísimo que a las consultoras. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Está clarísimo. Mirad, ahora ha salido un libro muy recientemente que se llama Boomer, la vida padre, ¿vale?, cuya tesis es que la culpa de que los jóvenes no tengan vivienda y tengan sueldos precarios es de los boomers, no de los empresarios, ¿vale?, que pagan mal. Entonces, realmente todo este tipo de luchas, aparte de la bromita y de la risa y de todo eso, son muy serias, son muy serias. Desde la época de los griegos, los mayores decían que los jóvenes, que mira cómo viven, que tal y que cual, la juventud ya no es lo que era. Eso ha sido eterno, ha sido eterno. Y eso era creativo, era de alguna manera, yo considero que yo he aprendido muchísimo de mis sobrinos y sigo aprendiendo de mis sobrinos, pero que justamente el momento actual está como provocando que vivamos en compartimentos estancos. Y os cuento una anécdota del otro día que ya me dejó frita. En Barcelona salgo yo los viernes con unas amigas de cena y en fin, de poner verde a al 50% de la humanidad, ¿no? Y después de cenar nos fuimos a bailar y a tomar unas copas, ¿vale? Y en la puerta de la discoteca, una discoteca muy famosa en Barcelona, nos dijeron que no podíamos entrar porque estaba reservado para una fiesta universitaria. Yo, desde que tenía 16 años y no me dejaron entrar a una discoteca, no me había vuelto a pasar.
quiero decir con eso, no hacemos cosas conjuntamente. No hacemos, la sociedad no está montada para que compartamos, no está montada para que vayamos juntos a bailar, para que vayamos juntos, quiero decir, yo por ejemplo ahora voy al cine, yo estoy en un pueblo ahora, afortunadamente me he ido a vivir a un pueblo y en el cine nada más veo que cabezas plateadas. En los restaurantes, ¿vale? Solo veo que, pues eso, seguramente porque los jóvenes no tienen un duro, veo gente mayor. Todo está como compartimentado de forma que es muy difícil y en la empresa está clarísimo. Eso era lo que quería. Entremos en la empresa. Y yo creo que tú en Tribu tratáis muchísimo el tema del talento y la pregunta un poco que te hago es, ¿tiene que ver el talento con la edad? ¿Cómo relacionas tu talento y edad? Bueno, nosotros hay una definición, porque claro, mucha gente, esto es como lo de la cuestión de la felicidad, ¿no? ¿Qué significa la felicidad y qué es el talento? Porque esta es una pregunta que toda empresa en el mundo, ¿no? Te dice, y esto nos lo encontramos nosotros constantemente con muchas de las que trabajamos, te dicen, quiero el mejor talento, pero ninguna se ha parado a pensar qué significa el mejor talento para esa empresa, ¿no? Y esto es un tema que creo que sin esa definición es muy difícil que luego, pues pasa igual que una pareja, ¿no? Quiero la mejor pareja del mundo. ¿Qué es para ti, ¿no? La mejor pareja del mundo. De hecho, nosotros utilizamos siempre un símil, que creo que es bastante representativo. Si tú coges una pecera, en los últimos 20 años, sobre todo los últimos 10, a raíz del movimiento, ¿no? De todo el efecto Google, de que todo el mundo quería ser el Google de algo por ese boom que tuvieron tan grande, ¿no? De los mejores entornos del mundo, la gente, ¿no? Trabajando colgada del techo, había que tener fruta a la oficina pelada, que si no la gente se te quejaba. Es decir, toda esa revolución que hemos vivido absolutamente, en muchos casos desquiciada, ¿no? Y provocada por esas corrientes, muchas veces yo creo que con poca base de lo que había que hacer para que la gente estuviera bien, y no es lo importante. A mí me pasa que vamos a empresas y vas a la típica sala que tienen montado un ping-pong y de repente un billar y no sé qué, y le preguntas a la gente, oye, ¿por qué no están aquí jugando? Y la gente te dice, porque estamos trabajando, ¿no? Y tú dices, claro, es que realmente o sea, la gente lo que quiere es trabajar bien, no hacer el tonto en la oficina. Entonces, se nos ha ido y hay cosas, ¿no?, que de alguna manera esto refuerzan que haya gente que critique, además, porque el problema de todo esto es que legitimamos a la gente que no cree la importancia del bienestar, que no cree la importancia de generar entornos sanos y humanos, porque se nos va la olla en según qué temas y les damos a ellos las herramientas para que puedan criticar todo esto. Decía el tema de la pecera que hemos puesto, ¿no?, mucho foco en tener las mejores peceras del mundo, las mejores oficinas, los mejores entornos, las mejores políticas. Hemos puesto mucho foco en tener a los mejores peces, pero se nos ha olvidado lo más importante de todo, que es lo que favorece que esa diversidad de peces que pueda haber, de colores, de tamaños, de todo, puedan convivir, que es el agua, ¿no? Que es al final la mentalidad compartida, que no entiende de edades, que no entiende de procedencias, que no entiende más que de una serie de valores y de formas de entender la realidad que nos permiten a todos afrontar eso que tenemos por delante. Tú, un tiburón de 4 metros, por muy potente que sea en el Atlántico y mucha gente que te coma, si lo sueltas en el Guadalquivir, yo que soy de Sevilla, te dura 3/4 de hora. Bueno, pues ¿significa que el tiburón es menos bueno en el Guadalquivir? Significa que no es el agua en el que tiene que estar. Esto pasa igual con el tema de la diversidad. Y al final, en los últimos años, lo vuelvo a decir, yo creo que se nos ha ido. De hecho, hay un concepto que a nosotros nos llega constantemente cuando hablamos de este tema de la diversidad y de la gestión de la misma en las empresas. Todos conoceréis seguramente un término maravilloso que es el del engagement, ¿no? Que ha matado más gente que el tiburón blanco como concepto, porque esto del engagement ha hecho mucho daño, ¿no? Al final, claro, tú piensas que hace 20 años en las empresas había 2 niveles de engagement, o estabas engaged o en la calle, no había más niveles. Y hoy en día esto se nos ha ido tanto, que nosotros nos encontramos empresas que miden el nivel de engagement, bueno, pues por franjas, por supuesto por generaciones, por situaciones vitales, etcétera. Incluso te encuentras, y esto es un tema profundo, gente, o mejor dicho, empresas que miden el nivel de engagement por, yo qué sé, pues colores, y tienes gente de repente nivel de engage amarillo, rojo, azul, e incluso te encuentras, y esto lo cuento mucho porque me parece algo va a destacar, empresas que miden el nivel de engagement por animales. Tienes gente nivel engage jirafa, rinoceronte o cebra, ¿eh? Y esta gente que se inventan estos modelos están entre nosotros, votan y tienen hasta hijos algunos de ellos. Es decir, que eso se puede luego prolongar la estirpe hacia debajo, lo cual es bastante preocupante. ¿Por qué digo todo esto? Porque al final, y lo conecto con el tema de la diversidad generacional, cuando hablamos de estar vinculados, que es de lo que va esto del engagement, es lo que realmente hoy en día a las empresas le preocupa, la vinculación de la gente, que la gente se sienta parte de algo, el problema que tenemos y el gran reto es entender que esto al final no va de la edad que tengas, sino de lo que necesitas según el momento en el que estés. Y tú puedes tener 25, tener unas necesidades X, y tener también 25, tener otras radicalmente diferentes, porque tus prioridades en la vida sean otras exactamente igual de legítimas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la gestión de la diversidad no es algo gestionable de por sí. La diversidad está científicamente demostrada que existe. No hay 2 personas iguales en el mundo. No hay 2.
tenemos mucho más en común de lo que nos separa, pero no hay dos personas exactamente igual. Por eso, para mí, la clave de todo esto, cuando hablamos de la diversidad, y lo decías tú muy bien antes, no va tanto por generar ahora de repente que si talleres de cómo tratar a los mayores, que si cómo entender a los jóvenes, que si poner de repente al chaval a enseñarle a usar el móvil al mayor. Eso son tonterías que están muy bien para tu abuela en la residencia, pero no para el ámbito de la empresa, porque al final lo que estamos haciendo es poner a una determinada generación en el pedestal de pobrecitos y al resto de superpoderosos, cuando en mi generación yo creo que tenemos inmensas cosas que aprender de las generaciones previas. Y por eso para mí la clave que conecta todo, independientemente de la edad, para mí es una cuestión de empatía, por encima de todo, y sobre todo de respeto y de humildad. O sea, en el momento en el que tú te sientes por encima de alguien, por cualquier cuestión, sea un tema de dónde vengan, que lo mencionábamos antes, una cuestión generacional de edad, una cuestión racial, de educación, de la que sea, en el momento en que tú te sientes por encima de alguien, estás condenado a ser más pobre espiritual y humanamente, porque lo que no estás es viendo o siendo capaz de ver lo que esa persona te puede aportar. Una vez que la conozcas y profundices, luego puedes descartar lo que te dé la gana, pero de primeras es muy triste ver la cantidad de gente que, fruto de este entorno que estamos generando y de esa crispación constante, por el hecho de ser mayor ya eres más aburrido, más lento o más incapaz. ¿Por qué? Sí, yo quiero hablar de datos, ¿eh? A ver, resulta que si miráis la pirámide de edad, somos el doble los mayores de 50 años que los menores de 18. El doble en España, el doble. Somos, como os decía, la nueva mayoría. Miras las cifras de paro y el 58% de los parados en España tiene más de 45 años y más del 60% más de 55. Esa gente no volverá a la empresa, no los va a contratar ni el tato. ¿Vale? Y eso es muy interesante y muy importante, porque todas las políticas públicas van de desear ese candidato joven, van de buscar, y hay una lucha, y resulta que dicen, y lo he oído aquí hoy como no sé cuántas veces, no hay gente para trabajar, no hay candidatos, no hay talento. Y nada más, si analizáis el mundo, todo el sector de la banca, yo provengo del mundo de la banca, y todo el sector de la banca y los seguros, en unos 20, 30, desde la crisis del 2008, ha expulsado del mundo laboral a 800.000 personas. De esas 800.000 personas, entre jubilaciones, ¿cómo se llamaban aquellos? Salidas incentivadas, ERES, las 1001, ¿cuántos se han podido reincorporar al mundo laboral? ¿Cuántos han tenido que convertirse en consultores porque no había otra? ¿Vale? Y eso, los datos, es realmente lo que a mí me preocupa. Como cuando hablábamos de migración, exactamente, o sea, lo que es incomprensible es la voluntad que hay por parte de las administraciones y luego cómo choca con la realidad o cómo choca con los mensajes que recibimos desde las redes sociales o desde la prensa, es igual. ¿Vale? Pues lo mismo pasa con las generaciones. Y fíjate que yo también creo un matiz muy importante. Yo que he vivido en mi casa con mi padre, que es toda la vida en el mundo corporativo y con 55, casi 60, decide precisamente emprender, cansado de todo eso. También es muy importante, igual que yo creo que nuestra generación, sin duda alguna, tenemos que tener la humildad para también saber aprender de otros que llevan en el mundo mucho más tiempo que nosotros. También creo que es muy importante en esa gente que, como tú decías, ¿no? Hoy en día decir, con 50 años estás, si vas a vivir 100, pues en la mitad, literalmente. Entonces, otra cosa es cómo estés, y las ganas que tengas de vivir, que eso te puede pasar con 20, que yo conozco gente que ya está, como decía, ¿no? Agotada con 20, y gente con 70 que es para frenarla, como es tu caso. Entonces, ahí lo importante yo creo es que también saber que, oye, que la manera de contribuir y de trabajar según el momento vital en el que estés, la experiencia que tengas y el entorno en el que estés va a ser diferente, que seguramente, pues oye, de estar siendo el máximo responsable o ejecutivo de una gran compañía con 55 y a lo mejor te cansas de eso y decides con 60 cambiar y reenfocar tu manera de trabajar, también eso es sano y no por ello estás devaluado, vales menos, eres menos capaz o tienes un menor protagonismo. Creo que también es importante trabajar una vez más el ego, porque uno de los grandes enemigos, además de la supuesta eficiencia operativa y de costes, ¿no? Que de alguna manera se disfraza siempre cuando se saca gente de ahí arriba, porque son mucho más caros que tener 5 jóvenes, que esto es así, esto es una realidad. O sea, hablemos las cosas como son porque es una realidad. Me quito uno de arriba que cobra tanto y cojo de abajo que cobran 20 en vez de uno de 100. Así de sencillo. Eso tiene los días contados, porque al final estás desaprovechando mucho de arriba
y utilizando solamente esa capa que emerge, que además no hay tantos, con lo cual ya por una proporción matemática es imposible que pueda ser capaz de reemplazar absolutamente todo. Pero más allá de eso también creo que es muy importante en esa etapa que no de salida, porque para mí de transición, tú con 55 no estás de salida de nada, lo siento mucho, te queda todavía mucho por delante. Entonces lo de salida a salida será del sitio en el que estabas, pero no del mercado laboral, porque como mínimo te quedan otros 15 años, que se dice pronto. Entonces yo creo que ahí también es muy importante el que como sociedad cambiemos el chip y que la gente también en esas edades se sienta arropada socialmente porque está igualmente bien visto otras formas y otras maneras de trabajar y de aportar, y luego también, por supuesto, que a nivel administrativo, regulatorio, en torno a las políticas públicas y, por supuesto, las políticas empresariales, también se favorezcan nuevas formas de trabajar y de contribuir, porque si solo se entiende que con esa edad puedes estar siendo el CEO o miembro de un comité de dirección por una cuestión piramidal, si todo el mundo CEO, ¿quién trabaja aquí? Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y lo digo yo, que soy CEO en mi empresa, que somos 15 gatos. Entonces, la cuestión es que al final tenemos que ver que, oye, que si no eres CEO con 60 años no eres menos que nadie, que hay otras muchas maneras de emprendiendo, teniendo un tipo de trabajo diferente, o sea, hay muchas maneras de poder contribuir, y más hoy en día en una economía cada vez más líquida, donde la capacidad de poner en valor todo tu expertise y toda tu trayectoria después de 40 años trabajando no tiene por qué ser únicamente ocupando una posición en una empresa, sino que hay muchas más formas de poder hacerlo. Y yo creo que también esto es importante. Y aquí, desde luego, y eso está más que comprobado, la propia manera, o sea, desde el mero hecho de ser autónomo, que en este país es de superhéroe ser autónomo, a otras muchas cuestiones, no favorecen que haya gente que con esa edad diga, inmediatamente yo en esto ahora después de no sé cuánto tiempo trabajando, esto para otro. Y lo entiendo, es legítimo, ¿no? Entonces hay que favorecer también esa, no es esa segunda vida ni esa reincorporación, sino crear más etapas vitales, con más etapas profesionales, con diferentes roles y diferentes formas de entender el trabajo, que además creo que es necesario y nos va a enriquecer absolutamente a todos. Pero fíjate, quería sí, una cosa nada más, porque viene muy al pelo, ¿eh? Y es una de las cosas que yo tengo cada vez más claras, que lo que está envejeciendo, lo que está realmente viejo, es la empresa. Que realmente los cambios tienen que ser de la organización. O sea, que lo que estás diciendo es tan cierto, y lo digo porque yo empecé mi carrera profesional haciendo posiciones. Soy funcionaria en excedencia, porque eso es como el bautismo, mi primer carácter. Luego pasé a la empresa privada y luego he sido durante 15 años autónoma. Eso es lo que está viniendo. Yo cambié la nómina por la factura, ¿vale? Y eso realmente dentro de una empresa cuesta muchísimo. Que te contraten para un proyecto puntual, les cuesta la misma vida. Y eso tampoco tiene que ver con la edad. No, tiene que ver con quedarte de alta en según qué sistemas de proveedores de todas las empresas que estés aquí, es un auténtico infierno. Efectivamente. Mejor a veces no cobrar directamente, sí. y eso es un Tal problema. cual, tal cual. 15 años de autónoma, imagina. Mucho mérito el tiene. tema. Yo quería incidir en una cosa, porque seguro que tienes algo que decir, que has dicho que me parece muy importante, y es el tema del respeto y la humildad. Entonces, yo tengo la sensación de que en estos momentos la gente senior está un poco denostada dentro de la empresa y no hay un respeto como el que yo, por ejemplo, veo que tú profesas a las personas mayores. Yo he oído a muchas personas jóvenes decir, esta persona tiene aquí este puesto, no sabe hacer la O con un canuto. Esta sensación de que se te considera un necio a determinadas edades porque toda la revolución digital parece que las personas jóvenes se sienten más. Por otra parte, no sé hasta qué punto puede haber falta de respeto de ciertos senior a ciertos junior. ¿Cómo veis esa...? Habrá que ver lo que ese chaval que hace ese comentario sabe de la vida, eso es lo primero, porque a veces se nos llena la boca criticando al de enfrente y no hacemos autocrítica de en qué punto estamos, y esto yo con 31 lo digo de mi generación. Ojo, cuidado con lo que nos atrevemos a decir, porque hay gente que nada más que por el mero hecho de llevar aquí un poquito más tiempo viviendo, nada más que por eso, quizás se merecen un poquito de respeto por el mero hecho de llevar aquí peleando no sé cuántos años más que tú, de manera mejor o peor, pero llevan aquí más tiempo, con lo cual un poquito de respeto. Dicho eso, que para mí esto es tremendamente importante, y lo vuelvo a decir con lo que comentaba antes, ¿qué respeto va a haber en la empresa si no lo hay en la sociedad? O sea, decimos, no, es que madre mía, hoy en día lo que pasa en las empresas, la gente no se compromete, la gente pasa de todo, la gente, que esto también se critica mucho al talento de mi generación, sí. Que la gente hoy en día no se compromete con nada, que buscamos cosas cada vez más efímeras, que ya nada importa. No queréis esfuerzo. Y hay una parte en la que yo esto lo digo también, y a veces es un mensaje muy políticamente incorrecto, pero no pasa nada, hay que decir las cosas. Nosotros, nuestra generación, hemos crecido en un entorno provocado y construido por las generaciones previas, donde hemos heredado una cantidad de derechos maravillosos que tenemos la suerte de disfrutar gracias al esfuerzo y el sacrificio de toda la gente que ha venido antes, y nosotros hemos crecido como la generación de los derechos
Pero se nos ha olvidado un tema que para mí es fundamental, que es el valor, una vez más, de la responsabilidad. Es decir, no hay ningún derecho que se mantenga en el tiempo si no nos responsabilizamos de mantenerlo y de ejecutarlo en el día a día. Y este es un tema que yo lo veo mucha gente de mi generación. Yo tengo derecho a conciliar. Por supuesto, pero antes, para el que concilia es porque está trabajando, con lo cual empecemos por ahí. Eso es lo primero. Tengo derecho a mi propio bienestar. A mí me pasa, yo llevo yendo al psicólogo 6 años y yo me encuentro gente, que esto habrá pasado a muchos de vosotros seguramente en vuestras empresas, en la función de recursos humanos, gente que ahora ha empezado a ir al psicólogo porque ahora por fin, ¿no? Ya en gran parte está bien visto y después de 3 sesiones te viene con el mensaje de yo que voy al psicólogo, ahora estoy súper empoderado, te voy a decir todo lo que pienso. Y tú lo miras y tú dices, escúchame, ir al psicólogo está muy bien, empoderarte como ser humano también, pero tu empoderamiento acaba donde empieza mi respeto. Entonces, no, ahora que me escupas. Efectivamente, pero es que ese es el problema, porque nos pasamos de un extremo a otro. Ahora hay gente empoderada por el mundo, son nómadas emocionales, que se sienten absolutamente por encima de los demás, que piensan que por ir al psicólogo y por esta cultura que tenemos ahora, bienvenida sea de que la importancia del bienestar sea algo absolutamente prioritario, porque el bienestar es fundamental. Pero el bienestar, si pasa por encima de los demás, es egoísmo, no es bienestar. Y esto en la empresa nos lo estamos comiendo. Esto en la empresa nos lo estamos comiendo. La cantidad de gente que te viene y te dice, no, es que a las 6 tengo... Perfecto, pues, y me parece además tremendamente legítimo y necesario. La vida que llevan muchos de nuestros padres de llegar a casa a las 11 y no disfrutar a sus hijos, normal que no la queramos, normal. Pero hay puntos medios, hay grises y sobre todo hay un tema que se llama corresponsabilidad. Una empresa nunca va a ir bien si a su gente no le va bien. Y esto lo sabe el empresario con 2 dedos de frente, esto está claro. Y lo que yo estoy viendo cada vez más es en mi generación un clamor constante, ¿no?, por los derechos que nos pertenecen, pero en gran parte, y nunca se puede generalizar en la vida, muy poco acto de verdad de representar la responsabilidad que tenemos. Y esto no va de edades, esto no va de generaciones, esto va de que somos ciudadanos, además somos seres sociales, con lo cual estamos ya de por vida, a no ser que te quieras ir al monte, a vivir conviviendo con más personas, y se nos ha olvidado el valor y la importancia de la convivencia. La convivencia sin respeto, sin tolerancia, sin empatía no funciona. Y en gran parte ese mensaje que pueda dar un chaval con mayor o menor acierto de si sabe o no la de 60, utilizar lo que sea de digital, en el fondo parte de una falta de respeto en general, no intencionada seguramente en muchas ocasiones, pero sí de que no abunda, de que no está de moda algo tan importante como ser respetuoso. Y si eso no es importante, ¿qué nos queda? Es la pregunta que me hago yo. Y creo que este es el gran punto que tenemos que abordar, porque lo que pasa en las empresas, en el fondo es consecuencia y reflejo de lo que pasa en la sociedad. La mediocridad de decir, no, es que no sé cuánto es la política. La política es también, y toca ir algo vasco, pero es representación y reflejo de lo que pasa en la sociedad. Y esto es así. Entonces es muy importante que en vez de mirar a los demás y echar balones fuera constantemente, nos miremos un poquito más a cada uno de nosotros, digamos, pero si a mí este entorno no me gusta, ¿qué hago yo para cambiarlo? Porque además, y perdón que acabo, hay más gente preocupada en el mundo que CEOs en LinkedIn, que ya es decir. Y lo que es agotador, que a mí me parece una cosa que yo tengo gente así, o sea, no sé, seguramente cualquiera de vosotros, esto lo digo además siempre también, seguro que conocéis al típico cenizo o ceniza, que vive todo el día quejándose, lamentándose, pidiendo. Tú vas a una empresa, te encuentras con 10 personas, los 3 que más se quejan, vuelves a los 3 años a la empresa, son los 3 que siguen estando, el resto se han ido. Y tú dices, ¿cómo puede ser que seas el que más te quejes y el que sigas aquí? Vete. ¿No? Hay muchas empresas en el mundo y si no, la creas tú. Pero todo el día quejándote no puedes vivir. Bueno, pues el problema está en que vivimos todo el día preocupados, todo el día preocupados. Hay mucha gente que vive así y la palabra preocuparse, que yo hago apología de esto constantemente, preocuparse es lo que uno hace antes de ocuparse, preocuparse. Si no te vas a ocupar, pasa olímpicamente y no vivas todo el día amargado. Y hay mucha gente que vive todo el día preocupada. No, me preocupa mucho el mundo, me preocupa mucho la falta... Y tú luego cómo hablas a la gente, y luego tú cómo te comportas. Entonces, menos preocuparse y más ocuparse, que creo que es la clave. Yo, de todas maneras, déjame poner en valor los nuevos valores. Mi generación, y lo digo porque tú hablabas de tu generación, mi generación puso el trabajo en el centro de la vida. Todo giraba alrededor del trabajo. O sea, yo desde que me despertaba, la hora del desayuno, cuando veía a mi familia, cuando tal, todo giraba alrededor del trabajo. Yo soy de las de 16 horas al día y tal, y aquello era, en fin, estupendo. Yo una de las cosas que he aprendido es que yo quiero ser bimillennial. He vivido en 2 milenios, por tanto, los valores que en este momento en muchas de las empresas están aportando la gente joven, que tiene que ver con justamente la preocupación por el cambio climático, que tiene que ver con buscar los valores que tiene la empresa como parte de la retribución. Como parte de las retribuciones, yo quiero estar de acuerdo con lo que la empresa vende. Todo eso yo lo quiero sumar a lo que yo tengo.
Lo quiero sumar porque me parece que además el hecho de querer conciliar eso, que es importante, no mi generación, pero la generación pues, que ahora está en puertas de la jubilación, tiene a sus padres vivos y tiene a los hijos a lo mejor en casa porque como cobran tan poco, no hay manera de que puedan tener un... O sea que de alguna manera yo quiero conciliar también y yo quiero realmente no estar 35 años en el mismo trabajo. Y digo en el mismo trabajo, en el mismo puesto. En la misma empresa igual sí, pero quiero cambiar de proyecto, quiero cambiar de... que esta es otra. ¿Por qué se van de la empresa muchas personas jóvenes? Se van porque es un aburrimiento. Es realmente un aburrimiento. Quiero decir, es para ponerte un poco el contrapeso. Pero fíjate, en esto que dices, yo no creo que sean los valores de la gente joven. Conciliar quiere todo el mundo. Vivir bien quiere todo el mundo. Sí, sí. Estar muy bien en un sitio lo quiere todo el mundo. Pero ya te Sentirte parte digo, de algo... Ahora el trabajo se ha trasladado pero también a otra cesta. Quiero decir que hay varias Sin cestas. duda. En mi generación solo había una cesta. Pero hay era que trabajar. Hay que entender el contexto también social y económico de aquella época. Es que ese es el tema. O sea, yo también creo, yo estoy absolutamente de acuerdo y por suerte lo vuelvo a decir, estamos en un mundo donde el ocio no tiene que ser un lujo. En aquella época el ocio era algo absolutamente elitista porque era el trabajar para poder comer, que no es que ahora no lo hagamos, es que el contexto social y económico que tenemos ahora versus hace 50 u 80 años es radicalmente distinto, con nuevos retos y con nuevos temas que tenemos que abordar. Pero vuelvo a decir, la conciliación, la flexibilidad, el bienestar, la convivencia en una empresa, el sentirte parte de algo no es una cuestión solamente de la gente joven, para mí es una cuestión de toda la sociedad, todas las generaciones, todas las personas queremos estar bien en los sitios en los que estemos. Es lo que estaba diciendo. Absolutamente. Pues de digo alguna manera. lo que no me gusta es cuando dice la gente joven busca flexibilidad y tú con 40 no, y tú con 60 tampoco. O sea, ¿por qué se nos pone a nosotros el gorro de lo que nos atreve la gente mayor a decir? O sea, ¿por qué tiene que ser el chaval el que pida lo que en el fondo todos queremos a gritos? Pues entre otras cosas por lo que te comenta Laura, que efectivamente en nuestra generación todo era trabajo, 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 todo tenía que ser, absorbido por el trabajo y no cabía el hacer otro tipo de peticiones. Y eso es un problema que ha tenido nuestra generación. Sí, tal cual. Pero el que hoy tengamos la oportunidad de poder hacerlo es mérito de las generaciones que han peleado para que eso sea así. Y esto es muy importante. Es decir, el que hoy nosotros tengamos y esto lo digo así, a gente de mi generación que me dirá, pues tú eres tonto, pues vale. Pero es que el que hoy yo tenga la legitimidad para poder levantar la mano y decir, oye, que mi bienestar mental, emocional en la empresa es importante, no es porque yo haya nacido en el 94, es porque hay una serie de personas previas que han ido empujando para que yo me vea reforzado en el sistema, de alguna manera, o en la sociedad en la que vivo, para de alguna manera poder levantar la mano y decir, oye, esto es importante, si no cuento de aquí lo vamos a hacer nosotros. Esto es así, ¿no? Entonces creo que ese tema es muy importante y a veces se nos olvida, pero lo vuelvo a decir, también esto lleva, ¿no?, al tema de, y hablamos aquí en un foro de empleo, al tema de la corresponsabilidad. Yo hace unos cuantos, hablando de justo de chascarrillos y de situaciones, hace unas cuantas meses ya, me acuerdo una chica que contraté mi equipo, pasaron 3 meses, no funcionaba, como puede pasar en la vida, y no por ello eres peor profesional. Hay tantos sitios, ¿no?, como personas en el mundo y cada uno tiene que buscar el suyo. Y me acuerdo que al decirle, oye, mira, que hemos tomado la decisión de que no vas a seguir aquí, me acuerdo perfectamente que esta chica con 35 menos, 33 años debería tener una cosa así, me dice, pues mira, dice, ahora que me alegra mucho que me lo digas, que lleguéis a esta decisión, porque que me echéis, básicamente, porque yo estaba a puntito de cogerme la baja por no encajar. Y yo me quedé así, yo nunca me he podido coger una baja porque no sé lo que es, pero me quedé así y dije, yo no recuerdo que en el Estatuto de los Trabajadores ponga que la baja, el no encajar, ¿no?, sea una cuestión de baja. Digo, a lo mejor no me lo he leído, han sacado, que podría ser, porque cada semana tenemos una nueva, pero yo no soy consciente hasta qué punto esto se ha puesto así. Y claro, en ese momento me quedé, lo he contado esto 20.000 millones de veces, porque en el fondo, esa persona, con seguramente su mejor intención, no es más que el reflejo en este caso, y lo digo sin ningún tipo de acritud, de lo que hoy en día se está legitimando, de que, como decía antes, como nada importa, todo vale. Y está muy bien y viva el derecho a la baja, a la salud mental, al respeto al tiempo de las personas, a todo. O sea, viva, de verdad, lo digo, el humanismo como forma de entender la vida, el poner a la gente en el centro. Pero tenemos que entender, como decía antes, que en el momento en el que uno se pone por encima de absolutamente y de todos, no es empoderado, es egoísta. Y esto es importante, porque luego cuando uno está mal, todo el mundo quiere que se vuelquen con él o con ella. Entonces también esto es muy importante porque si legitimamos según qué comportamientos, actitudes o valores en la sociedad, estamos absolutamente perdidos. Y yo creo que aquí en esto, igual que estoy de acuerdo contigo que no podemos pasar al extremo de 16 horas trabajando,
al menos no por necesidad, el que quiera que lo haga, pero no por necesidad, que eso es lo importante. Tampoco podemos ir al extremo contrario, porque entonces al final, si el esfuerzo se machaca, si el esfuerzo se perjudica, si el esfuerzo se está constantemente, ¿no?, acribillando, creo que es tremendamente preocupante que de alguna manera esto campe a sus anchas. Y esto lo tenemos. Y a mí me llama mucho la atención que no se verbalice, que no se diga, cuando es un cáncer social, por dar una palabra dura, que tenemos entre nosotros. Si la gente no se siente de alguna manera en un entorno reforzada para de verdad asumir la responsabilidad que tiene, yo no sé qué nos queda, honestamente. Y soy un fiel defensor de mi generación, del momento en el que estamos, de mi país, de la sociedad. Soy un auténtico amante de la gente. Pero es verdad que tenemos que mirárnoslo porque, ostras, hay cosas que son graves, ¿eh? Bueno, nos quedan 15 minutos. A mí me gustaría acabar, si es posible, con algún mensaje positivo. Hay empresas que lo están haciendo bien. Tenemos casos que podemos destacar para poder aprender. Por supuesto, por pues supuesto. venga, A ver, vamos a yo acabar así. una de las cosas que ya que estamos en un congreso de empleo quiero dejar un mensaje positivo en ese sentido, ¿no? El tema está empezando a esta visión de la empresa que no tiene en cuenta la edad. Está empezando, no ha hecho más que empezar. Pero sí que digo a la gente, que creo que aquí hay gente que puede hacer mucho en ese sentido, que mire las cifras de paro y que el talento no tiene edad. Y que personas, no como yo, que ya estoy en los 70 y lo mío ya es vicio directamente, pero que hay muchísimas personas mayores de 45 años que están en el paro, que son artículos de lujo, auténticos artículos de lujo para la empresa, y que, por lo tanto, sería interesante que muchas empresas se plantearan, cuando hacen un proceso de selección, tener en cuenta no el currículum ciego, que es una chorrada. Yo me he dedicado muchísimos años a la selección y nada más mirar la extensión del currículum sabía la edad que tenía el candidato, sino que realmente seleccionen a la gente por lo que sabe hacer, por lo que puede aportar y porque además, exactamente, porque puede comprometerse con un proyecto determinado, que no la contrate por la juventud que tiene. Entre otras cosas porque se va a encontrar con el canto en los dientes de que no hay jóvenes, no hay jóvenes. Llevamos más de 30 años con una caída de la natalidad espectacular. Estamos a 1,2 de índice de natalidad, con lo cual el relevo generacional es imposible. Y yo siempre digo, por favor, sustituir lo de relevo generacional por relevo profesional, que es de lo que se trata. Y eso quiere decir que lo que se están transformando son las profesiones, ¿vale?, los trabajadores. Así que invertid, por favor, en la transformación de la gente, en que realmente pueda asumir los nuevos trabajos que están apareciendo. Y eso no tiene que ver con la edad, eso tiene que ver con el mercado laboral, de alguna manera. Intento ser positiva en ese sentido. Bueno, a ver, yo creo que hay muchos motivos para ser positivos, optimistas, y también te digo, creo que nos tenemos que hacer todos cargo personalmente de contribuir a ese optimismo, porque el optimismo happy flower de manual y de pintar las paredes dura poco. Esto de lo que va es de realmente entre todos hacer que las realidades cambien, que es lo que de verdad transforma una sociedad, transforma una empresa y transforma una realidad. Que hay gente que lo está haciendo bien, hay muchísima gente que está haciendo las cosas bien, si no, no estaríamos donde estamos. Lo que pasa es que lo que se hace bien no es noticia. Lo que se hace lo que es noticia es el gato que han rescatado en Zamora los bomberos. Eso es noticia, que es un hecho aislado, pero no la cantidad de cosas en el día a día cotidianas que son absolutamente maravillosas, positivas y que de verdad nos están llevando a un mejor mundo poco a poco. Lo queramos ver o no, esa es la realidad. Dicho esto, como decía antes, y creo que es muy importante, lo que tenemos que hacer todos es, yo creo que mucha más autocrítica que no estar constantemente flagelándonos, que son dos cosas muy diferentes. En este país es un deporte nacional, ¿no? Todo el rato la flagelación constante, creo que eso no lleva a nada bueno. El hacer autocrítica sí, creo que es sano y necesario, y eso creo que tiene que hacerlo toda empresa, de oye, ¿cómo puedo ser yo realmente mejor y qué puedo hacer para seguir contribuyendo? Creo que a la gente, y decías tú antes, no hay jóvenes desde el punto de vista demográfico, en el sentido de cuando analizamos esto. Lo que también creo que falta es mucha gente más adulta. O sea, creo que ese es el gran reto que tenemos, incorporar gente adulta, y adulta no me refiero de edad,
me refiero de mentalidad y de madurez. O sea, lo que hace falta es gente adulta. Te encuentras con cosas a día de hoy en gente de 20, pero también en gente de 50, que tienes que recordar y repetir mínimos, lo que decía, de cómo tratar a la gente, de cómo sentarte a dialogar, de lo que significa escuchar que no oír. O sea, cosas que se nos olvidan y que al final nos alejan de nuestra mejor versión como sociedad, como país, como empresas y como organizaciones. Y yo creo que eso es lo importante. Entonces, más que gente joven o gente mayor, que a mí esto me parece una vez más entrar, ¿no?, en la enfrentación y la confrontación entre generaciones, que tenemos todos meridianamente claro que no lleva nada bueno ni en ningún otro ámbito de la sociedad, creo que el punto más importante es qué es lo que podemos aportar. Y para mí, en esto de la inclusión, de todo esto, que hay muchas compañías que lo están haciendo, las que mejor lo están, bajo mi punto de vista, trabajando, son aquellas que se están centrando en generar culturas de respeto y de autenticidad, no tanto en trabajar desde el punto de vista de colectivos. Yo al final soy sevillano, por si no os habéis dado cuenta, vivo en Madrid soy minoría en cuanto me cojo el AVE, soy mayoría en Sevilla. Entonces, esto de las minorías y las mayorías es muy relativo, muy relativo. ¿Qué significa ser mayoría? ¿Qué significa ser minoría? Porque además cuando eres mayoría te sientes arropado, cuando eres minoría no. Si siempre eres minoría y mayoría según donde estés, ¿por qué no eso que te jode, que te hagan los de enfrente, no lo haces tú cuando estás en una posición o en la otra, ¿no? Con lo cual, una vez más, la importancia del respeto y de la empatía en las cosas. Entonces, Sí, para mí yo creo que el gran trabajo, esto no va de trabajar por colectivos, esto no va de ahora qué hacemos para las mujeres, qué hacemos para los hombres, qué hacemos para los jóvenes, qué hacemos para los mayores, qué hacemos para el colectivo LGTBI, qué hacemos para el colectivo heterosexual. Esto no, es que eso son cosas que se tienen, por supuesto, que hacer, pero la gran clave, el cambio transformacional de estructura de este país y de esta sociedad pasa por rescatar de nuevo cosas que, repito, no están de moda, como lo que vuelvo a decir, soy muy pesado, pero es que es la clave. Lo que pasa es que lo apartamos del debate porque es lo más complicado, pero es que en el momento que empecemos a tomarnos el respeto como algo importante, como algo que de verdad es fundamental, la responsabilidad de ser y de hacer en el entorno en el que estás y lo que eso supone y lo que impacta en los demás, en el momento en que estas dos cosas las trabajamos, no hay problemas de diversidad en las empresas, no hay ninguno. Lo que pasa es que es más fácil lanzar un programa de mentorship, todo en inglés, mentorship de no sé cuánto, el reverse de no sé qué, un programa de no sé cuánto, un offsite que nos vamos a Toledo a jugar a las cartas con no sé. Entonces, montamos un montón de temas que están muy bien y que nos hacen pasar el tiempo todos juntos, pero es que la clave de todo esto, vuelvo a decirlo, está en una cuestión de que es que no tenemos nada en contra, pero de base. Entonces, a partir de ahí, si tenemos eso claro, ¿por qué no nos dedicamos a lo importante? ¿Cuánto tiempo en el día a día me pasa, y tengo un equipo muy pequeño, cuánta energía se nos va en el día a día y cuánto tiempo a gestionar las movidas de las personas que en grandísima parte vienen provocadas por falta de madurez, por falta de respeto, por exceso de ego? Es que veo las caras asintiendo una tras otra. ¿Cuánta energía se nos va en el día a día con esto y qué poco nos dedicamos a vender más, a aumentar nuestra empresa, a hacer que la gente esté mejor? Vivimos en muchos casos gestionando la insatisfacción de la gente, que no la felicidad. La gente dice, no, yo soy director de recursos humanos, me dedico a generar el mejor entorno. No, tú te dedicas a minimizar la insatisfacción de la gente, que son dos cosas muy distintas. Y es una pena. Está bien que el ser humano sea insatisfecho por naturaleza y que queramos siempre más, total. Pero hay que saber que, oye, que si la vida todo va de más, es un poco cansado. Para ti, para el de enfrente y para el de al lado. Entonces, yo creo que lo que es importante aquí es, oye, volver a recuperar, lo vuelvo a decir, básicos humanos que no tienen que ver con ninguna generación, sino que son los que nos han traído no sé cuántos miles de años a estar hoy aquí, que es la capacidad de estar juntos, de pelear como especie, dicho así, y de respetarnos unos a otros. Y eso no significa que estemos de acuerdo en todo. Eso no significa que seamos todos iguales. Eso no significa que tengamos que pensar igual. Es que la diversidad, en su esencia, es lo que nos ha traído hasta aquí, porque seguramente no todos pensarían en su momento, cuando había que hacer grandes avances de la historia de la humanidad, que hubiera que hacerlo solo de una manera. Habría 20.000 millones de personas opinando de maneras distintas. Y eso es lo que nos ha traído. Entonces, yo soy muy pesado con este mensaje, pero porque creo que luego nos perdemos en cosas estériles y cosas muy superfluas que suenan muy bien. Y lo más importante, que empiezan cada uno, porque sí que hay un máster para... O sea, este es un tema muy importante. Tú preguntas a la gente cómo de bueno eres hablando en inglés, y aquí en España pues suele ser, ¿no?, todo el mundo a nivel medio, más o menos. ¿Qué pasa? Que cuando luego, por ejemplo, esto te lo llevas a, oye, tú quieres aprender, yo qué sé, a ser mejor directivo, a ser mejor líder, hay un montón de programas en las grandes escuelas de negocio, universidades, etcétera, para ser mejor directivo, para ser mejor líder. Pero no hay ningún cursito para ser mejor persona. No hay ningún cursito, no hay ningún webinar, no hay ningún esto en YouTube, no hay eso, no hay. Eso es la calle, no hay un manual de IKEA. Entonces, como no hay nada, y esto es un trabajo personal, exige de estar muy atento, exige de estar todo el rato atento al por qué me estoy comportando de esta manera, qué impacto tengo en los demás, y esto es muy cansado. Es muy cansado vivir así, pero es que es la única manera de vivir responsables y sobre todo de saber que no estamos solos.
y que eso tiene una responsabilidad. Laura, ¿quieres cerrar antes de que demos la voz al público? Bueno, yo lo único que quiero deciros a todos es que, tal como está en este momento la ciencia, la medicina, la alimentación, en fin, todo eso... ¿Cuánto vas a vivir? Vais a llegar a muchos de vosotros a los 100 años, con lo cual, por favor, cuanto antes empezar a planificar la longevidad. Cuanto antes. Es fundamental, y sobre todo desde el punto de vista financiero. Quiero decir, importantísimo, lo más importante que tiene que ver con este alargamiento de la esperanza de vida, estamos en 84 años de media, las mujeres bastante más, 84 años de media de esperanza de vida, es que ahora pasamos mucho más tiempo manteniéndonos que produciendo, ¿vale? Y eso yo creo que requiere una reflexión por parte de cada uno, tenga la edad que tenga, de que eso hay que planificarlo. Hay que planificar a qué quiero dedicar, qué es lo que me motiva a vivir, qué es aquello que me lleva a mantenerme vivo y a seguir aportando a la sociedad, ¿no? Cuál es mi misión y cuál es mi visión del mundo como para seguir vivo y como para seguir... Porque, a ver, los médicos están obsesionados en no dejarme morir. No hay manera. Con lo cual, si tengo que vivir, sea para mejorar esta sociedad, desde luego. Una cosa muy rápida. Has dicho un tema que es muy interesante y que además hay que cambiar el chip todos. Hablabas de la producción. Creo que como sigamos hablando en términos de producción únicamente, creo que hay que pasar, porque la producción se mide en cantidad y lo que hay que hablar es en capacidad de contribución, que se mide en la calidad de lo que haces. Y seguramente a más años que uno tiene y más etapas vitales que atraviesa, ya no va un tema, una cuestión únicamente de producir, sino de contribuir. Y esto creo que es un mensaje que además tiene que calar en la gente desde más jóvenes hasta más mayor. Esto no va de producción, no somos peones en un sistema, somos personas que tienen que contribuir. Y eso se mide en la calidad de la contribución, y más aún en un mundo donde con la irrupción de la inteligencia artificial y todo lo que estamos teniendo y viendo, tu valor diferencial no va a estar tanto en la cantidad de cosas que haces, sino en la calidad de las mismas. Con lo cual, hablemos menos de productividad y de producción entendida como un tema únicamente de factoría, y hablemos más de capacidad de contribuir con las formas que eso pueda tener. Hay una palabra clave que es la palabra vigencia. Total. Manteneros vigentes, porque esa es la clave para estar vivo. Total. Y manteneros vivos. Bueno, ya veis qué fácil es moderar a estas dos personas tan ricas desde el punto de vista intelectual, mental, emocional, físico y de cualquier ámbito. Pero si hay alguien del público que le apetece entrar en el diálogo, en el debate, contribuir, aportar, refutar, añadir, es el momento. Nos quedan 5 minutitos. Sí, no, están hablando entre ellos, que es interesante. Bueno, pues nada, no pasa nada porque nos sobren 5 minutos, ¿verdad, Eva? Eva, encantada. Bueno, Así que, bueno, un placer. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un placer.